Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24 y vamos a hablar a propósito de este acuerdo al cual arribó el gobierno con las pymes a propósito de la implementación del salario mínimo, el cual supone un subsidio de 22.000 pesos por trabajador. A este acuerdo no se sumó el gremio del turismo. Las razones de ello, bueno, las vamos a conocer precisamente. Estamos con Ellen Coyuyam, que es la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. Ellen, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Noticias 24. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, pues primero que nada, nos gustaría saber por qué se marginan de este acuerdo como FEDETUR. ¿Les parece insatisfactorio? ¿El gremio tiene un camino distinto para implementar este salario mínimo de los 400.000 pesos? No, para nada. La verdad es que evidentemente todos queremos obviamente subir los salarios, queremos también, y estamos muy felices que se plantee un subsidio para ayudar a las empresas a poder cumplir con eso. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que, y así se lo planteamos al ministro Grau en la reunión que tuvimos ayer, en el cual le dijimos que nosotros como sector es muy difícil tener una conversación respecto del salario mínimo y de todos los otros elementos que tienen que ver con el empleo, cuando todavía no hemos podido recuperar un número muy importante de empleos. Según la última cifra de ayer, estamos todavía 75.000 empleos, digamos, para recuperar en comparación con lo que era el periodo prepandemia, y básicamente tiene que ver con el hecho que todavía no podemos trabajar de manera plena, y eso tiene que ver con las restricciones para el ingreso al país de turistas extranjeros, que hoy día se les exige una serie de requisitos que impiden que el turismo receptivo, que es el que se alimenta de la llegada de turistas extranjeros, se active, y que tiene directa relación con todas las empresas pymes del turismo en Chile, y así se lo planteamos al ministro. No podemos participar de una discusión cuando nosotros ni siquiera tenemos condiciones de base para poder trabajar de manera plena. Ellen, perdón, pero se han ido relajando las medidas para el ingreso a nuestro país. De hecho, la recuperación del turismo a nivel mundial ha sido bastante paulatina, porque efectivamente por la naturaleza del área es probablemente de los más afectados con la pandemia, ¿no? Las restricciones para desplazarse, ingresar a un país, la diferencia de la norma sanitaria entre frontera y frontera. ¿La flexibilización que se ha ido implementando no les parece suficiente? Para nada, y tengo que ser muy transparente y directa en responder eso, porque efectivamente nosotros hemos podido ver cómo se han ido flexibilizando medidas en distintas partes del mundo, pero fíjese usted que Chile es el único país del mundo que exige para un turista, para poder desplazarse dentro del país, la homologación de vacunas. ¿Qué significa esto? Que una persona que quiere venir a Chile y quiere poder acceder al pase de movilidad, que es poder entrar a un restaurante, tomar un avión dentro de Chile, o sea, hacer, digamos, disfrutar vacaciones y actividad turística, requiere de la homologación de vacunas. Y ese trámite, si bien a partir del 14 de abril se dijo que era voluntario, es voluntario, pero si es que yo quiero obtener el pase de movilidad, estoy obligado a homologar las vacunas. ¿Qué significa esto? Que una persona que quiere homologar vacunas tiene que hacer un trámite previo, que en muchos casos está demorando del orden de 30 días. Esa es la realidad que estamos viviendo como sector turístico. Este cambio que se hizo respecto de lo que se llamaría la homologación, entre comillas, voluntaria, es un cambio que se hizo que beneficia, por ejemplo, si yo voy a ir a visitar a un familiar en Chile, donde básicamente me voy a quedar en una casa, no voy a ir a un restaurante, no voy a tomar un tour, no voy a hacer actividad turística. Entonces a nosotros la verdad es que nos dejó incluso peor, porque los turistas extranjeros, que además se movilizan mucho a través de los turoperadores, que son los que arman los paquetes turísticos, nos dicen esto ya no se comprende. Nosotros, si entre ir a Chile, por ejemplo, si estoy en Brasil, viene la temporada de nieve, entre ir a Chile y ir a Argentina, me voy a Argentina, donde básicamente me piden, a todos los países se pide un certificado internacional de vacunas, que es el mismo que nos piden a nosotros cuando salimos fuera de Chile. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Eso es lo que hemos tratado de expresarle al gobierno en todas las formas para que nos entiendan y nos permitan recuperarnos y recuperar ese empleo. Ellen, perdón, ¿y tienen data para aportar, para sostener que Chile es el único país del mundo donde se exige homologación de vacunas? Recuerdo que hay países, por ejemplo, como China, ciudades como Shanghái, que acaban de enfrentar probablemente los lockdowns más agresivos que está viviendo el mundo en estos momentos en la pandemia. O sea, 26 millones de personas confinadas. Ahí no es que le exijan pase de movilidad u homologación de las vacunas, ahí usted no puede desplazarse ni salir de ningún lugar. Entonces, ¿tiene antecedentes para decir que Chile en este sentido va completamente contracorriente del resto del mundo y es el único país en el orbe que implementa medidas de esta naturaleza? Porque le doy solamente el ejemplo de China.
Sí, no, y lo comprendo perfecto lo que usted dice. Créame, Iván, que tenemos toda la información, tenemos y aquí un observatorio permanente de medidas como se están llevando alrededor del mundo, porque este tema, y hay que decir, este tema no viene desde este gobierno, esto viene desde el gobierno anterior, estas medidas. El sistema de homologación de vacunas partió el año pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay una situación como la que usted indica en Asia, se produce un cierre de fronteras, y frente a eso, frente a un brote, frente a una variante, entramos a otra fase, que podría ser lo que en Chile se llama el nivel 3. Pero cuando estamos en nivel 1, que es el nivel de bajo impacto como el que está Chile es el único país del mundo, y lo digo con mucha propiedad porque, como digo, lo estamos estudiando permanentemente y hemos mostrado estos datos también a las autoridades, que exige esta homologación. ¿Y cuál es el problema de esta homologación? Que obliga a que una persona aquí en Chile, que está en el MinSal, verifique que lo que usted me está diciendo respecto de sus vacunas es verídico. La diferencia es, y es el caso de nosotros cuando salimos fuera de Chile, que yo descargo un certificado y con eso lo ingreso al C19, entre comillas, del país al cual yo voy. El país me cree a mí que ese certificado es verídico. Esa es la diferencia, que quizás es muy sutil, pero que básicamente hace que hoy día nosotros estemos totalmente frenados, y como le digo, estamos funcionando hoy día a un régimen de llegada de turistas, entendiendo que estamos en un periodo complejo y que recuperarnos a niveles prepandemia estamos hablando de fines del próximo año, pero hoy estamos al 10% en número de llegada de turistas extranjeros, lo que es un año relativamente normal, y siempre hablando, toda esta conversación es respecto a personas vacunadas, no estamos hablando de personas no vacunadas. Sí, se lo comento porque incluso hay algunos países que no reconocen los esquemas de vacunación como el que tenemos en nuestro país con las dosis de Sinovac. O sea, no quisiera ser autorreferente, pero tuvimos que en un viaje de trabajo hace muy poco cambiar ruta porque no nos permitieron ingresar a un país europeo porque teníamos las vacunas Sinovac. Entonces no sé si efectivamente se puede afirmar que Chile es el único país en el mundo que esté en esta situación. Le di el ejemplo de China, le puedo decir, esto ocurrió en un viaje que teníamos que pasar por Alemania, donde no pudimos ingresar por nuestras vacunas y hubo que cambiar de ruta. Entonces no sé si es el país que tiene más restricciones al respecto. Y no me animo a polemizar ni nada, porque de verdad aquí tenemos toda la información y los invito a que la revisemos juntos. Llevamos un tracking de toda la información de todos los países que vienen a Chile, y lo que le sucedió a usted respecto de las vacunas, sí, efectivamente existe una cierta aprehensión en algunos países del mundo sobre la Sinovac, pero nosotros en Chile reconocemos todas las vacunas. Nosotros en Chile no tenemos ese problema de reconocimiento de vacunas que tuvo Chile respecto de la Sinovac cuando nosotros salíamos afuera. Esa situación no ocurre aquí en Chile. En Chile nosotros sí tenemos reconocidas la mayoría de las vacunas, digamos, que se conocen en el mundo. Entonces, esa situación que usted vivió, que se vive en algunos países de Europa, no ocurre para los europeos cuando vienen acá. No es un problema de no reconocer esa vacuna, es un problema del trámite, que nosotros lo hacemos básicamente con un procedimiento donde tengo que revisarlo, y no es automático, no es como los QR, ¿no? Que se manejan en muchos de estos casos. En Chile no. Y digamos, los invito, si quieren ustedes pueden consultar también con las autoridades de salud, con quienes nosotros hemos tratado de reunirnos muchas oportunidades para manifestarles nuestra preocupación, porque de verdad, y hemos hecho encuestas a los operadores internacionales que nos dicen, mire, esto ya no es seguridad sanitaria, es una medida de hostilidad que ustedes hacen como país. La imagen de Chile hoy día, estamos en último lugar desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista turístico de Latinoamérica. Eso ya es lo que hemos ganado respecto a esta situación en estos meses. Bueno, volviendo al tema que nos convoca en esta conversación, ustedes tienen su diagnóstico a propósito de las medidas en nuestro país, las más restrictivas de acuerdo a la mirada que ustedes tienen a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del turismo entonces y la implementación del salario mínimo, que tiene que llegar a 380.000 pesos el 1 de mayo y a 400.000 pesos el 1 de agosto? FEDETUR se margina de este acuerdo del gobierno con las pymes. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con los trabajadores de FEDETUR? ¿Cada empresa va a tener que asumir esto sin recibir estos 22.000 pesos de apoyo que está entregando el gobierno por cada trabajador? No, para nada. La verdad es que, a ver, primero que nada nosotros manifestamos ayer
que respecto del acuerdo que se estaba tratando de firmar y que se firmó con algunos gremios, nosotros no podíamos firmarlo por esa condición de base que yo le explicaba al principio. Ahora, respecto de la implementación, si el sueldo mínimo es acordado y se implementa este subsidio para las pymes, evidentemente nosotros vamos a asumir es algo oficial y legal y tiene que hacerse. Ahora, nos parece que también, así como lo mismo lo dijo el mismo ministro Grau cuando lo conversamos, que también, si es que nosotros estamos en una condición tan difícil como la que estamos nosotros hoy día, el lugar para ir a plantear eso es en el Senado y en el Congreso, donde se va a ir a discutir durante las próximas semanas cuando eso entre ahí. Y además también porque nosotros lo que le manifestamos al ministro Grau, que si resolvemos todos estos problemas iniciales que le contaba antes y podemos empezar a trabajar, nuestra recuperación estamos hablando de fines del 2023. Entonces, lo que le planteábamos al ministro Grau, porque sabemos que uno de los compromisos del gobierno muy importante es el compromiso de las 40 horas, y ahí para nosotros es muy importante que esta conversación respecto del salario mínimo y los sucesivos incrementos en el salario mínimo vayan de la mano con el tema de las 40 horas y la necesidad que tiene este sector de tomar mayor flexibilidad, porque nosotros trabajamos 24/7, entonces nosotros necesitamos una mirada especial hacia este sector del turismo que en una época prepandemia, como le decía, empleó a 650.000 personas, entonces no es menor el número de personas que emplea y que queremos volver a recuperar, pero necesitamos para eso una conversación más integral respecto de salario mínimo, 40 horas, otros costos asociados a la reforma de pensiones, todo lo que tenga que ver con eso para poder avanzar ahí, porque también y también se lo manifestamos, este tema del subsidio solamente es un compromiso para un año, y ahí en mayo del 23 hay que volver a ponerse de acuerdo. El gobierno evidentemente no se puede comprometer a eso, pero de ahí hacia adelante todavía nosotros no recuperados, ¿cómo nos hacemos cargo? Es un poco irresponsable de nuestra parte asumir una posición cuando todavía tenemos tantas personas que están sin empleo en el sector turístico. Y bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las pymes que hay en el sector turismo? Hay mucho operador turístico local, pequeño, guías turísticos, no sé, transporte, una serie de servicios asociados al turismo, y que quieran hacerse parte de este beneficio que está entregando el Ejecutivo para implementar el salario mínimo. Puede que no suene mucho, pero son 22.000 pesos por cada trabajador en alzas que son escalonadas, al menos con 2 fases. Pueden acceder a este beneficio al margen que FEDETUR no se haya sumado a este acuerdo, ¿no? Absolutamente, y nosotros, como digo, lo que le manifestamos al ministro es que primero teníamos que resolver estas condiciones de base, que son poder volver a trabajar y eliminar la homologación de vacunas para recibir turistas extranjeros, y con eso obviamente ir a conversar y si esto continúa y va a seguir, porque evidentemente esto se va al Congreso mañana y ahí se inicia una discusión parlamentaria, lo que resuelvan ahí, obviamente la industria turística lo va a asumir y lo va a asumir de muy buena manera, tanto lo que es el aumento del salario mínimo como también la posibilidad de acceder a los distintos subsidios, y eso es una cosa que nosotros evidentemente la vamos a tomar y no nos vamos a cerrar a esa conversación para nada. Y así se lo manifestamos al ministro, pero de ahí a firmar un acuerdo donde básicamente nosotros damos por que estamos muy contentos con lo que está sucediendo cuando tenemos todavía 75.000 personas sin empleo. Cualquier compromiso que nosotros adquiramos sería muy irresponsable, y el gremio y todos los miembros del gremio, que entre paréntesis le cuento, nosotros somos un 98,8% pyme, sí, claro. O sea, es mayoritariamente un sector pyme. Y por lo tanto, por eso estamos tan preocupados por recuperar estos empleos y no encarecer, ojalá, la posibilidad de recuperar esos empleos de aquí a un corto plazo. Ahora, agregándole datos a esta conversación, Helen, ¿cuántas personas, cuál es el porcentaje de personas que no han recuperado su empleo? Usted me decía 75.000 personas, pero en función de todos los que perdieron el empleo en el turismo, ¿qué porcentaje falta todavía por recuperar? Estamos hablando básicamente en el periodo prepandemia. Antes de la pandemia, esta industria generaba 650.000 empleos directos. Hoy día estamos en el orden de los 573 según el dato de ayer. Discúlpeme si no lo tengo al callo, ya, digamos, pero más de 100.000 puestos. Estamos hablando de 75.000 puestos, el cálculo que hicimos respecto del dato de ayer, que todavía es la brecha que tenemos para recuperar. Y de los trabajadores del turismo, usted dice un porcentaje muy alto, son empresas pequeñas, son pymes, ¿no? Hay grandes operadores turísticos, pero evidentemente no son la mayoría. ¿Qué porcentaje de trabajadores recibe el sueldo mínimo?
Es un porcentaje menor. Básicamente hoy día el porcentaje, si tuviéramos que poner una cifra, estamos hablando del orden del 20%. Sin embargo, probablemente gran parte de las personas que todavía no han recuperado el empleo son personas que entrarían en sueldos de un nivel más bajo y que hoy día obviamente queremos volver a contratar, y son todas las personas que trabajan principalmente en el área de operaciones de los alojamientos, por ejemplo las personas que ayudan en la preparación de habitaciones, labores de cocina, todo ese personal, colaboradores que entra a funcionar cuando el negocio está andando. Si estamos cerrados y no estamos funcionando, evidentemente no podemos contratarlo. Y lo que ha sucedido también, y se lo digo al tiro, es que mucha gente, producto, porque en un minuto llegamos a perder hasta 800.000 empleos, nos hemos ido recuperando de a poquito, se retiró de la industria, se fueron a trabajar en otras a reinventarse, digamos, en otras áreas. Antes que se nos vaya el tiempo, Helen, bueno, ustedes hacen el punto, no van a firmar un acuerdo, dando a entender que está todo normal cuando no lo está. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces con el gobierno para normalizar o flexibilizar, si usted quiere, todavía más las normas para que puedan ingresar los turistas a nuestro país? Bueno, vamos a continuar en el diálogo, y siempre hemos creído mucho en la colaboración público-privada, y así como lo manifestamos ayer con el ministro Grau, vamos a continuar en el diálogo, vamos a perseverar en tratar de reunirnos con las autoridades de salud, que son las que definen esto. No nos ha ido bien ahí, pero estimamos también que probablemente el propio ministro Grau nos ayude con esas gestiones. Así que ahí estamos, esperando poder conversar con las autoridades de salud. Bien, pues quedamos atentos a esas conversaciones. Helen Coyunta, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, bien, pues hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, esperemos.